hemos estado hablando acerca de este tema, la preciosa fe del creyente, y comenzamos a ver la fuente, de dónde viene esta salvación o esta preciosa fe del creyente. Cuando hablamos de la fe del creyente estamos hablando de su salvación, ¿sí? Dijimos que el apóstol Pedro aquí nos habla precisamente la fuente, de dónde viene esta preciosa fe, esta preciosa salvación. Su sustancia, la cual vimos la vez pasada, y hoy vamos a ver la suficiencia de esta salvación, de esta fe, ¿verdad? Así es de que si nos recordamos en un gran regalo que alguna vez hayamos recibido, ¿qué regalo es ese? Tal vez nos acordemos, tal vez no, ¿verdad? Pero si eso ha sido un gran regalo, nos vamos a acordar con alegría de aquel día cuando recibimos ese gran regalo. Podría haber sido cualquier cosa que hayamos anhelado y que de repente alguien nos lo regaló. Aquí estamos hablando de un regalo, el más grande y preciado regalo que jamás pudiésemos recibir, y es el regalo de la salvación. Y como vimos la vez pasada, el apóstol Pedro abre esta carta hablando acerca de tres grandes verdades al respecto de la salvación. Su fuente, ya vimos ahí en el primer versículo, donde dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. ¿Quién fue el que nos alcanzó? Fue Dios, ¿verdad? Ya vimos que la palabra ahí, la frase ahí, habéis alcanzado, es precisamente eso, que se nos ha sido otorgado. Y aquí apunta a la fuente divina de salvación. Dice: habéis alcanzado, lo que implica que la salvación de los creyentes es un regalo. No es algo que nosotros nos ganamos, algo que nosotros hicimos algún mérito para obtenerlo. No, aquí Pedro dice: habéis alcanzado. Y esa frase de habéis alcanzado significa ganar, pero por voluntad divina, o sea, dado por asignación. Dice Juan 1:7: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Perdón, es Jonás. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Así que esto es por voluntad divina, no fue un mérito que nosotros hayamos obtenido, sino que la salvación nos ha sido otorgada. Así que esa es la fuente, ¿verdad?, de la salvación. También vimos lo que es la sustancia, ¿verdad?, la sustancia de la salvación. El versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La sustancia de la salvación. ¿Cuál es la sustancia de la salvación? Bueno, Pedro aquí nos dice, ¿verdad?, que la sustancia de la salvación es
ese tipo de conocimiento racional y objetivo de Dios a través de su palabra. ¿Sí? La sustancia está o vino, ¿verdad? Por medio de ese conocimiento racional. No, dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que no es este conocimiento no vino por emoción, por alguna otra cosa, sino que es por un conocimiento racional. Y estamos hablando del conocimiento que trae a la salvación. Este no proviene de sentimientos, no es un sentimiento, no es una intuición, no es una emoción, no es una experiencia personal, sino que es la verdad revelada de Dios. La verdad revelada de Dios, basada en el Evangelio predicado en su palabra. Nos dice Pablo en Romanos 10:17, dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír, ¿sí? La fe es por el oír. No viene por la emoción, sino primero entra por nuestros oídos para que nuestra mente pueda pensar, pueda razonar, ¿verdad? Sigue diciendo Pablo en Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? La salvación viene por medio de oír. De oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Y más que nada, el original dice, viene por el oír, y el oír de Cristo. ¿Sí? Porque el Evangelio es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así es de que, y para ello pues alguien tiene que predicar, para que alguien oiga y venga a salvación. Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Así que la salvación no viene por una emoción, un sentimiento, una experiencia, sino que viene por escuchar la verdad acerca de Jesucristo y su obra. ¿Sí? ¿Amén? Así que esa es la sustancia de la fe, la sustancia de la salvación. Y en esta tarde vamos a ver la suficiencia de la salvación. Los siguientes versículos 3 y 4 nos hablan acerca de la suficiencia de la salvación. Y dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En 2 de Corintios 9:8, el apóstol Pablo hace una asombrosa declaración de la abrumadora y generosa suficiencia de la salvación de Dios. Cuando hablamos de la suficiencia, estamos hablando de todo aquello que abarca la salvación. O sea, la salvación que Dios provee es suficiente para cualquier cosa. ¿Amén? Y dice Pablo en 2 Corintios 9:8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. La palabra dice, todo es, ¿qué? Todo lo que necesitamos. ¿Sí? Todo lo suficiente. La palabra aquí suficiente se refiere a la autosuficiencia, o sea, lo que significa tener todo lo necesario. Todo lo necesario. Significa además ser independiente de las circunstancias externas y de lo que puedan proporcionar las fuentes externas. Los recursos espirituales que Dios nos ha dado y que nos han sido proporcionados generosamente por la gracia divina, son suficientes para satisfacer todas las demandas de la vida. Fíjense, para satisfacer todas las demandas de la vida. Y hay muchas veces que hay muchos cristianos, ¿verdad?, que se tambalean ante las circunstancias de la vida. Pero Dios nos ha dado todo para satisfacer las demandas de la vida. Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, fíjense, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y a pesar de la revelación de Dios y su tremenda generosidad, porque nos ha dado todo lo necesario, como cristianos a menudo pensamos que de alguna manera Dios no fue lo suficientemente generoso al dispensar o al darnos su gracia. Hay algunos que creen que Él pudo habernos dado suficiente gracia para la justificación, pero no lo suficiente para la santificación. ¿Sí? O hay algunos que creen, ¿verdad?, que han recibido suficiente gracia para la justificación y para la santificación, pero no lo suficiente para la glorificación. ¿Sí? Y hay otros que creen que hay suficiente gracia para la glorificación final. Y muchos cristianos aún sienten que no hay suficiente para que puedan, o sea, que hay suficiente gracia para la glorificación, pero que no hay suficiente gracia para poder manejar los problemas y las pruebas de la vida. O sea que siempre, hay algunos cristianos que creen que hay carencia en alguna de las áreas por parte de Dios, pero no es lo que la Escritura nos dice, porque no hay ninguna razón para que ningún creyente dude de la suficiencia de la gracia de Dios o para que busque recursos espirituales en otros lugares. Y hay personas, hay creyentes que piensan que no es suficiente lo que se encuentra en la Escritura, la revelación de Dios, y buscan en otras fuentes, buscan en otros recursos. Pero el creyente no debe dudar de la suficiencia de la gracia de Dios para buscar en otros recursos. Pablo amonestó a los colosenses precisamente por eso. Les dijo, ahí en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente, ¿qué dice ahí? Toda la plenitud de la deidad. Y luego dice, y vosotros estáis incompletos en Él.
¿Dice incompletos? No. Y vosotros estáis completos. ¿Y qué es estar completo? Estar completo, ¿no? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Así que en Cristo estamos, ¿qué? Completamente completos. No carecemos, no necesitamos nada. ¿Ok? A Jesús también, él comparó la salvación con una fiesta de bodas. Y ahorita voy a decir por qué. Dice en Mateo 22:2, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y el versículo 4 dice: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados. Y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Jesús utilizó la analogía de las bodas porque en la cultura judía del primer siglo, el banquete de bodas era una celebración lujosa. No era una celebración de unas cuantas horas como ahora, o de un día, o de 2 días. No, a veces se aventaban hasta un mes. O sea, era una fiesta todo lo que daba. O sea, había abundancia, ¿sí? De la misma manera, cuando Dios redimió o nos redimió, Dios dispensó generosamente por medio del Espíritu Santo que mora en el interior toda la gracia y los recursos espirituales que alguna vez vayamos a necesitar. Dice Pablo en Efesios 3:20 y 21, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que Él nos ha dado todo lo necesario, todo lo necesario. Hay 4 componentes esenciales, y esta tarde vamos a ver 2 de ellos, que nos sirven para recordar, ¿verdad?, lo que Pedro le dijo a la audiencia de aquel tiempo acerca de la realidad, de la suficiencia de la salvación. Y esos 4 componentes esenciales de los cuales nos habla aquí en estos 2 versículos es el poder divino, la provisión divina, la obtención divina y las promesas divinas. Así que estos son 4 elementos, 4 componentes esenciales que nos sirven para recordar la realidad de la suficiencia. O sea que no necesitamos nada, ¿ok? Porque ya lo tenemos. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo. ¿Amén? Así que Pedro comienza con el poder divino. Y vamos ahí en la segunda parte del versículo 3, dice: como todas las cosas, dice Pedro, nos han sido dadas por su poder divino. Nos han sido dadas por su poder divino. No quiere decir que nosotros lo obtuvimos de algún otro medio, de alguna otra fuente, sino que fue dada a nosotros por su poder divino. Amén. Amén. Pablo lo expresó de esta manera en el pasaje que leímos anteriormente en Efesios 3:20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es?
El Espíritu de Dios, ¿sí? Que nos ha sido otorgado. El poder que opera en el creyente, fíjense, el poder que opera en nosotros es de la misma naturaleza divina que resucitó a Cristo. Imagínense. Pablo dice en 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Sí? Así que ese poder nos permite hacer obras que agraden y glorifiquen a Dios. ¿Sí? Pablo dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que con ese poder que Él nos ha dado, o que hemos recibido, podemos hacer las cosas espirituales, cosas que en veces no podemos ni imaginar. El pronombre aquí, su, se refiere al Señor Jesús, ¿verdad? Pedro probablemente no habría usado la palabra descriptiva divina, ya que la deidad es inherente, o sea, pertenece al nombre de Dios. El uso del señalamiento divino hacia el Hijo, ¿verdad? Su poder, subraya que Jesús es verdaderamente Dios. Y aquí mismo Pedro refuta cualquier duda persistente, ¿verdad?, que los lectores pudieran tener o haber tenido con respecto a esa realidad. ¿Por qué? Porque Pedro fue un testigo presencial, ¿sí? Pedro fue un testigo presencial del poder divino de Cristo. Así que el suministro de poder espiritual de Dios para los creyentes nunca falla. Podemos nosotros distanciarnos, y lo hacemos, ¿sí o no? Nosotros somos los que nos podemos distanciar de Él, ¿verdad? Por medio del pecado, o dejar de ministrar y usar lo que está disponible, ¿verdad? Pero nunca falla. A menos que nosotros nos alejemos, ¿verdad? Pero el poder está ahí, porque nos ha sido otorgado. Dios nos ha otorgado su poder. La palabra han sido dadas, o la frase han sido dadas, es un participio pasivo perfecto que significa que en el pasado, con resultados continuos en el presente, Dios otorgó permanentemente su poder a los creyentes, ¿sí? Algo que empezó en el pasado y que continúa, ¿verdad? Es lo que significa nos han sido dadas. Así que la suficiencia viene por el poder divino que nos ha sido dado, ¿sí? En segundo lugar, tenemos la provisión divina. Dice al principio del versículo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora, hay muchos que dudan, ¿verdad?, por causa del pecado, porque como cristianos todavía pecamos, fracasamos, y en veces nos cuesta trabajo o dificultad pensar que aunque hemos sido salvados por causa de nuestras fallas, pensamos que aún nos falta algo
o hay algunos que piensan que les falta algo, ¿sí? Y es donde empieza esa búsqueda que vemos por ahí en algunas personas, que precisamente por causa del pecado piensan que les falta algo, ¿sí? Y hay algunos que buscan lo que le llaman segundas bendiciones, ¿verdad? O bautismos espirituales, o que necesitan hablar en lenguas porque su salvación no está completa hasta que hablen en lenguas, o buscan experiencias místicas, ideas psicológicas especiales, o buscan tener una revelación privada, porque de alguna manera sienten que carecen algo, porque todavía dicen, bueno, si yo soy salvo y estoy haciendo estas cosas, o aún peco, no siento que soy perfecto, y yo siento que hay algo más, debe de haber algo más que necesito, y entran en esa búsqueda errónea, cuando la Escritura nos dice que tenemos todo lo suficiente nos ha sido dado, ¿sí? Así que estas personas buscan algo más, porque supuestamente sienten que les falta algo. Entonces buscan otros recursos espirituales. Ahora, toda clase de ignorancia y retorcimiento de las Escrituras acompañan a esas actividades, que en la raíz de estas actividades, ¿verdad?, viene precisamente porque se cree que hay cierta carencia. Pero como hijos de Dios hemos recibido todo en la forma de poder divino, ¿verdad? Y todo eso es necesario para equiparnos para la santificación. Y no hay ninguna falta en absoluto. Ahora, en vista de esa realidad, el Señor nos considera a todos los creyentes responsables de obedecer todos los mandamientos de la Escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos la capacidad de obedecer, aunque no lo creamos. ¿Ok? Tenemos la capacidad de obedecer. Antes no podíamos obedecer, pero una vez que hemos nacido de nuevo, se nos ha otorgado la capacidad de ser obedientes. Y sí podemos ser obedientes. ¿Ok? Si no fuera el caso, no tendríamos ese mandamiento de ser obedientes, ¿sí? Así que Dios nos hace responsables de obedecer porque Él nos ha otorgado todo lo que necesitamos. ¿Amén? Así que cuando fallamos, cuando pecamos, eso no significa que es el resultado de la provisión limitada de Dios, o que Dios nos haya limitado de cierta provisión. No. ¿Por qué? Porque no hay tentación, no hay ninguna tentación, ningún asalto de Satanás y demonios que esté más allá de los recursos para vencer. Porque Él nos ha dado todo. Ahora, para enfatizar el alcance del poder divino que Dios nos ha dado, Pedro hace la asombrosa declaración de que los santos han recibido de Dios todo, fíjense, dice, todo lo relacionado con la vida y la piedad. Es lo que nos está diciendo aquí Pedro en este versículo, que hemos recibido de Dios todo lo relacionado con la vida y la piedad. ¿Y todo es qué? ¿Una parte? No, es todo. Todo.
¿Por qué? Porque el poder que nos dio vida espiritual, ¿verdad? Ese mismo poder nos va a sostener en plenitud, sin pedir más, ¿verdad? Ya que tenemos todos los recursos espirituales necesarios para perseverar en la vida santa. Por eso dice todo en la vida y la piedad. Y cuando dice la vida y la piedad, estos dos términos definen el reino de la santificación, el vivir de la vida cristiana en la tierra para la gloria de Dios, en ese periodo entre la salvación inicial y la glorificación final, ¿sí? De cuando somos salvados hasta que seamos glorificados, vamos a tener todo lo necesario para la vida y la piedad. Por eso es que estamos eternamente seguros. Judas 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados ¿en dónde? ¿En dónde estamos? ¿En dónde somos guardados? Dice, guardados en Jesucristo, ¿sí? Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios ni de la mano de Cristo. Estamos completamente, ¿qué? Guardados en Jesucristo. Ahora, estando en esa posición, estamos seguros de que Dios nos capacitará para perseverar hasta el fin. A pesar de todas las tentaciones, pecados, fracasos, vicisitudes, luchas y pruebas de la vida. Así que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué cosas pertenecen a la vida? Todas esas cosas, ¿sí? Todas esas cosas que les acabo de mencionar. Tentaciones, pecados, fracasos, vicisitudes, luchas, pruebas, todo eso. Ahora, la palabra piedad abarca tanto la verdadera reverencia en la adoración como su compañera, que es la obediencia activa, ¿sí? La obediencia activa. Como santos, ¿verdad? Como hijos de Dios, nunca debemos cuestionar la suficiencia de Dios, porque su gracia es así como es tan poderosa para salvar, es igualmente para sostenernos y capacitarnos para vivir una vida recta, ¿sí? Filipenses 1:6 dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Él comenzó la obra y Él nos va a presentar delante de Dios sin mancha ni arruga, ¿sí? Así es de que en Cristo tenemos todo lo suficiente. La salvación es suficiente para todas las cosas que nos sucedan en la vida, ¿ok? Dice ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, todo lo que nos sucede en la vida, todo lo que tengamos que enfrentar en la vida, y también piedad, todo aquello que necesitemos para la reverencia y la adoración a Dios, ¿sí? Porque hay algunas personas que no se creen capaces de tener lo suficiente para adorar y alabar a Dios, ¿sí? Y también no creen que tienen lo suficiente para enfrentar los sufrimientos o tribulaciones en la vida, ¿sí? Así es de que Pedro dice que tenemos todo lo suficiente, que Dios nos ha otorgado todo lo que necesitamos en la vida,
para vivir una vida santa. Eso no quiere decir que no vamos a pecar. Eso no quiere decir, porque hay algunos, ¿verdad?, que dicen que no pecan. Eso también no es verdad, porque si ya no pecásemos, entonces, ¿por qué nos dice Juan que abogado tenemos en Cristo Jesús? ¿Sí? No significa eso, pero sí significa que tenemos todo lo suficiente para vivir una vida santa, ¿ok? Y todo lo necesario para alabar a Dios, para adorar a Dios. Ahora tenemos, así que tenemos el poder divino, la provisión divina, y creo que tenemos tiempo para una tercera, que es la obtención divina. ¿Cómo podemos obtener esto? Dice Pedro ahí al final del versículo 3, nos da la respuesta. ¿Cómo es que podemos obtener esto? Bueno, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Así que a la luz del poder y la provisión divina disponible para los cristianos, pues surge la pregunta, ¿cómo puede uno experimentar al máximo? Y el apóstol aquí nos indica que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ya vimos anteriormente que conocimiento, la palabra conocimiento aquí en este pasaje es epignosis. Se refiere a un conocimiento que es más profundo y genuino. La palabra a veces se usa indistintamente con el término más básico, gnosis. La palabra gnosis quiere decir conocimiento, pero la palabra que se usa aquí es epignosis. O sea que epi le da un énfasis más, ¿sí? Quiere decir que no es nada más un simple conocimiento, sino que va más profundo. O sea que no es un conocimiento superficial de la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Sino que va más profundo. Cristo mismo, ¿verdad?, advirtió del peligro de un conocimiento inadecuado de Él. Incluso aquellos, ¿verdad?, que ministraban en su nombre. Fíjense, aquí en Mateo 7:21, Jesús dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, fíjense, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que hay personas que pueden estar predicando en el nombre de Jesucristo, pero con un conocimiento superficial, ¿sí? Y en tu nombre echamos fuera demonios, ¿sí? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que estas personas, aunque usaban el nombre de Jesucristo, no tenían un conocimiento pleno, no tenían un conocimiento, era un conocimiento superficial. Y tener un conocimiento superficial aún de la muerte y resurrección de Jesucristo, no es el conocimiento del cual Pedro está hablando aquí. Él está hablando de un conocimiento más profundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento personal de la salvación del Señor es el punto de partida para los creyentes. Y como ocurre con todo en la vida cristiana, proviene de aquel que nos llamó, ¿ok? De aquel que nos llamó. Y lo vamos a entender un poquito más esto
en unos momentitos, ¿verdad? Porque hay un llamado que es universal y hay un llamado que es privado, ¿verdad? Dice Juan 3:27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea que una persona puede hablar de Jesús, puede hablar de las cosas de Dios sin tener un conocimiento profundo, sino puede hablar de estas cosas con un conocimiento superficial. Pero eso no quiere decir que esa persona tenga la salvación. Cuando dice aquí de aquel que os llamó, el llamado de Dios tiene dos aspectos: el llamado general y el llamado eficaz. ¿Sí? El llamado general es un llamado que viene a través de la proclamación del Evangelio. Es un llamado que insta a los pecadores a aceptar la salvación. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí, la predicación del Evangelio tiene ese propósito. Es un llamamiento general, es un llamamiento universal. Por eso la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos ¿qué? ¿Los qué? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Sí? Y el Evangelio es una proclamación universal, ¿verdad? Pero también tiene un llamamiento eficaz, que solamente es para aquellos que han sido escogidos. ¿Ok? Así que el mensaje del Evangelio, por lo principal, pues debe ser la historia, ¿verdad? Y la proclamación histórica de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Y también saber, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús murió? ¿Sí? Porque muchas personas profesan que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero muchos lo repiten. Es ¿cómo dijéramos? Si hablamos de Cristo, la mayoría de la gente dice, oh sí, Jesucristo murió por nuestros pecados, y están en lo correcto, pero no entienden el significado de la muerte de Jesús. ¿Sí? Algo más profundo es entender claramente por qué murió Jesús. Ahora, esta llamada es gratuita y es ofrecida universalmente a todos. Mateo 28, 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Evangelio tiene un llamamiento en general, una proclamación general para todos, pero también tiene un llamado eficaz. Y el llamado eficaz siempre es para salvación. ¿Sí? Ese llamado siempre, lo que quiere decir es que ese llamado siempre resulta en la salvación de aquel que lo escucha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está investido del poder de Dios que lleva a una persona al destino que Dios ha preparado. Y aquí Pedro está usando ese llamado efectivo. Cuando dice ahí en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí? Que nos llamó, o sea, ese llamó ahí se refiere al llamado eficaz para la salvación, no al llamado universal, porque muchos son llamados pero pocos son escogidos. Así que este poder, fíjense, este poder que nos ha sido dado divinamente, no es para todos aquellos que dicen ser cristianos, ¿ok? Porque hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son, sino para aquellos del llamamiento efectivo, que en verdad han sido, ¿qué? Llamados, que han sido escogidos. Así que este llamado se refiere claramente al llamado eficaz e irresistible a la salvación. Ustedes saben, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de Pablo, bueno, de Saulo, que Saulo no andaba buscando a Jesús, bueno, andaba buscando a los creyentes de Jesús para aprisionarlos, ¿no? Y hasta matarlos. Los andaba persiguiendo. Él no quería nada con Jesús, ¿sí? Y en un momento, en un instante, eso cambió. No fue porque Pablo quiso, sino porque ¿quién quiso? Dios, ¿sí? El llamado que Dios le hizo a Saulo no fue un llamado general, fue un llamado eficaz que resultó en la salvación de Saulo. Saulo no se pudo resistir al llamado de Dios, ¿sí? Eso es lo que se llama el llamado eficaz. Saulo realmente fue salvado por Jesucristo, aunque él no andaba buscando la salvación, ¿sí? Él no andaba buscando a Jesús. Al contrario, andaba persiguiendo a los de Jesús, ¿sí? Así que aquellos que han sido llamados, así como fue Saulo llamado, es para ellos lo que Pedro nos está hablando aquí, ¿verdad? Todo lo que necesita, todo lo que necesitamos, lo tenemos en la salvación, en el llamamiento, en el llamado de aquel que nos salvó. Así que cuando Dios trae a los pecadores hacia sí mismo, ellos ven solo la gloria de Cristo como Dios. Ellos no solamente ven la gloria de Cristo como Dios, sino también ven su excelencia como hombre, ¿sí? Por eso aquí dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿ok? Con nadie. Pedro fue testigo de la gloria de Dios. Cuando Cristo se transfiguró, él pudo ver algo de esa gloria, Y cuando habla aquí de la excelencia, está hablando de la excelencia como hombre. Jesús fue un hombre perfecto, ¿ok? Sin pecado, perfecto. Y esto se refiere a la vida moralmente virtuosa y su humanidad perfecta. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que todas las bendiciones, el poder y la provisión de la salvación vienen solamente para aquellos que ven y creen las palabras
y los actos de Dios, de Jesús, sin pecado, ¿verdad? Como dice 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Así que tenemos, ya para terminar, tenemos aquí todo lo que necesitamos. La suficiencia, la suficiencia de la salvación tiene esos 4 componentes esenciales. El poder divino, porque nos fue otorgado por su poder divino. ¿Sí? Nosotros no creamos nada con Dios, ni andábamos buscando a Dios. Él fue el que nos encontró. ¿Sí? Por su provisión divina. Y la provisión divina es que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha dado lo suficiente para enfrentar cualquier vicisitud en la vida y para ayudarnos a vivir una vida piadosa. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos obtener eso? Bueno, lo obtenemos mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y la semana entrante vamos a ver las promesas divinas. Y todo esto está incluido dentro de la suficiencia de la salvación. ¿Amén? Amén. Porque si estamos en Cristo, tenemos todo lo necesario. ¿Ok? Así que no carecemos nada, ni necesitamos andar buscando en otras partes, por medio de otros recursos, ni haciendo otras cosas. Simplemente creer lo que la palabra de Dios nos dice. Que en Cristo Jesús estamos, ¿qué? Completos. ¿Amén? Amén. Así vamos a ponernos de pie, vamos a ser despedidos en esta tarde. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, tu misericordia es grande, Señor. Y gracias porque nos has dado una salvación que es completa, Señor. No es que nos hayas dado parte de ella y nosotros tengamos que obtener otra parte por nuestro esfuerzo humano, Señor, sino que todo nos ha sido otorgado por tu divino poder, Señor, a través de aquel que nos llamó. Y gracias, Señor, porque tú nos llamaste, y nos llamaste para la vida eterna, Señor, para que un día estemos contigo, Señor, por toda la eternidad. Y gracias, Señor, porque aunque éramos ajenos, aunque estábamos distanciados, Señor, tú nos trajiste a ti, Señor. Tú viniste a nosotros, Señor, cuando nosotros no queríamos nada contigo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque por medio de esa misericordia es que estamos aquí, Señor. Te rogamos también que nos despidas de este lugar, nos lleves a nuestros hogares con todo bien, Señor, y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Sabiendo que en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento estamos delante de tu presencia, Señor. Y eso es maravilloso. Te pedimos esto y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga. Y así todos juntos podemos decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.